Bien, buenas. Bueno, vamos a continuar con el tema cantidad de momento angular, que es el tema, acá preguntaba recién el compañero, es el tema del taller de esta semana. Quedan dos talleres, el de esta semana y el de la semana que viene. Y para poder cumplir con algunos de los objetivos planteados para el taller de esta semana, voy a reorganizar un poco la secuencia de transparencias de este tema. Igual no teman porque después vamos a recapitular algún que otro tema en cuestión. Así que nada, les voy a aclarar en cada caso en donde vamos a reordenar un poco, ya les digo, para que por lo menos puedan llegar a la parte de planteamiento de conservación del momento angular, tal cual está previsto para el trabajo en taller esta semana. Terminamos la clase pasada definiendo lo que era un rígido. Un rígido es un sistema de partículas que se caracteriza porque cualquier distancia entre pares de puntos va a permanecer constante, es decir, el objeto no va a cambiar su forma. Y eso es importante porque nos va a permitir a nosotros describir este caso particular del sistema de partículas en el cual el sistema está agregado, mantiene su forma y un poco como se está descrito ahí en esa imagen que está extraída de Resnick, tomo 1, por ejemplo una especie de boomerang en cuestión. Cuando ustedes tiran un objeto rígido al aire, este se va a poder descomponer en dos aspectos que lo simplifican. Por un lado, la traslación del centro de masa, como si todas las fuerzas estuviesen actuando sobre ese punto, en el cual nos vamos a quedar con el trayecto de esa partícula a través de su centro de masa, como si fuese una masa puntual, de masa m total. Y por otra parte, el movimiento circular en torno al centro de masa, que es justamente la forma en la cual el objeto se va a mover. Cuando el objeto está simplemente libre en el aire, él va, de entre todas las posibilidades que va a tener, va a girar en torno a un punto en cuestión. Ese punto en cuestión, o casualidad, es el centro de masa. ¿Por qué? Bueno, porque de todas las formas que el objeto puede llegar a girar, el girar en torno al centro de masa le va a significar la menor inercia posible. Entonces el objeto no va a tener cualquier movimiento, sino que va a tener uno que va a estar bien definido. Entonces entender el rígido es en cierta forma poder desacoplar su movimiento complejo a priori en básicamente dos componentes. La traslación del centro de masa, como hemos venido desarrollándolo desde el tratamiento de la cinemática y dinámica de la masa puntual, y por otro lado, lo que vendría a ser la dinámica rotacional que va a tener el objeto, si está justamente tirado al aire, objeto libre, en el cual el sistema va a girar en torno al centro de masa. Después va a estar la situación particular de que el objeto yo lo fuerce a que gire en un eje particular, le vengo con un clavo, le clavo la punta, obviamente el objeto ahí lo que va a hacer es girar en torno a donde está el eje. Pero cuando el sistema tiene el grado de libertad de elegir en torno a qué punto girar, lo va a hacer en torno al centro de masa. Es por eso que es tan importante esta parte de entender el planteamiento del balance de momento angular en torno a cualquier punto y en particular respecto al centro de masa como lo vamos a hacer ahora. ¿Tá? Así que de esa forma vamos a desacoplar el movimiento del sistema. Y en ese sentido, como nos vamos a procurar de ese giro en torno al centro de masa, vamos a repasar muy brevemente las características más importantes del movimiento circular. Así que, para el movimiento circular, recordar que, bueno, si yo tenía allí una determinada masa, que iba a estar describiendo una trayectoria circular de radio r, si esa masa estaba descrita, su movimiento a través de una determinada velocidad angular, un vector, ¿verdad?, arriba de la mano derecha, los dedos apuntaban en el sentido de giro, el pulgar nos indicaba la dirección perpendicular a ese plano de giro, y el sentido obviamente me estaba indicando si era hacia arriba o hacia abajo, si el giro era horario o antihorario. ¿Tá? Así que bueno, si esa partícula va a estar describiendo una trayectoria circular, obviamente tangencial, es una trayectoria que es tangente a la circunferencia planteada por la línea punteada en azul, la relación existente entre esos tres vectores, W, R y B, era justamente el producto cruz, exacto, de la velocidad angular, ¿verdad?, por el vector posición. Vector posición que se caracteriza por ser el vector perpendicular al eje de giro que pasa por la masa en cuestión.
Simplemente para repasar aspectos de módulo, la rapidez de esa velocidad tangencial que desarrolla el objeto es simplemente el producto de módulos de omega y r. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos desarrollado, lo vamos a utilizar bastante hoy, un poco para definir esos aspectos que acabamos de ver. ¿Está? En términos de lo que era el módulo de la velocidad angular omega, no era ni más ni menos que la relación existente entre la variación angular del θ, expresado en radianes, arco de circunferencia, dividido el tiempo en cuestión delta t. ¿Tá? Así que, simplemente y también para repasar, este omega, módulo, no era ni más ni menos que la relación entre el ángulo barrido por unidad de tiempo en este sistema. ¿Está bien? Así que el módulo de ese vector omega es eso. ¿Cuánto ángulo barro por unidad de tiempo medido en radianes? Bien. Después relaciones vectoriales. Una cosa que habíamos definido muy al principio de este curso era que las traslaciones eran vectores, pero las rotaciones no necesariamente iban a ser vectores. ¿Por qué? Porque no eran conmutativas. Si se acuerdan del ejemplo del libro, ¿verdad? No era lo mismo rotarlo en un plano y luego en otro. Si yo alternaba las rotaciones, ¿verdad? El resultado final era diferente. Eso hacía que justamente esa operación aritmética no fuese válida y por lo tanto, a priori, las rotaciones finitas no podían ser definidas como vectores. Ahora bien, habíamos hecho dos excepciones, en la cual, si el ángulo de barrido era infinitesimal muy pero muy pequeño, prácticamente que el eje de rotación no iba a cambiar, era como trabajar a eje fijo. En ese caso particular podíamos definir que las rotaciones eran vectores. ¿Tá? Así que, por un lado, o consideramos que esas rotaciones son infinitesimales y por lo tanto no hay variación del plano de giro del objeto que voy a tomar, entonces puedo decir que el vector angular es un vector como tal y cumple todas las características, o si tengo de hecho un eje que es fijo. ¿Tá? Habíamos puesto también el ejemplo del libro. Si yo simplemente tomo la notebook, el eje de giro representado por el lápiz, roto 30 grados y el otro 60 para atrás, es lo mismo que haber rotado 60 para atrás y 30 para adelante. Ahí se cumple la conmutativa a eje fijo y por lo tanto puedo denotar la variación angular como un vector. Así que por esos dos aspectos, ya sea porque la variación angular es infinitesimal o porque el eje está fijo, vamos a poder hablar de que las rotaciones van a ser vectoriales. Y de esa forma, entonces, bueno, podemos definir, como acabamos de hacer, que la velocidad angular es la derivada de la posición angular vectorial en el tiempo, solo para ese caso particular. Y con ello, obviamente, todas las derivadas sucesivas. La derivada de la velocidad angular en el tiempo no es ni más ni menos que la aceleración angular. Todo esto nos lleva hacia un principio de correspondencia en que la analogía, desplazamiento y ángulo es cada vez más fuerte. Así como tengo posición, velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y luego la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y por ende la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Esto nos permite a nosotros establecer la siguiente correspondencia. La posición angular como vector, el análogo a la derivada de la posición angular en el tiempo, que es la velocidad angular omega, o θ punto, ¿sí? Y lo mismo con la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad angular en el tiempo, es decir, la derivada con respecto al tiempo de θ punto de t, con lo cual llegamos a θ2 puntos de t, que no es ni más ni menos que la aceleración angular. ¿Tá? Posición espacial versus posición angular, velocidad tangencial o lineal, velocidad angular, aceleración lineal, aceleración angular. Y para esa cinemática, para toda esa dinámica, y vamos a ver también para todos los aspectos de energía,
obviamente que es válida todas las ecuaciones que desarrollamos en ese contexto. ¿Tá? Por ejemplo, habíamos visto que para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el paquete de operaciones derivados del mismo, lo tenemos acá, como ustedes saben, en el resumen de fórmulas, ítem 1A, posición, velocidad, ¿tá? A través de estas relaciones, dependientes del tiempo o independientes del tiempo y de la aceleración, podemos aplicar exactamente la misma analogía, ¿tá? Y llegar, para el caso particular de un movimiento rotacional uniformemente acelerado en términos angulares, ¿tá? Alfa constante, a eje fijo, tenemos las análogas entonces de velocidad, posición y posición versus tiempo, sin aceleración involucrado, y velocidad en función de la aceleración sin el tiempo involucrado. Simplemente es tomar las expresiones que tenemos en el resumen de fórmulas e ir cambiando el nombre, ¿no? X por tita, velocidad por omega, alfa por A. Si hacemos eso, podemos utilizar todo este paquete de expresiones como estamos viendo acá, ¿verdad? Asumiendo obviamente lo que está puesto allí. Movimiento rotacional uniformemente acelerado. O sea, el único requisito allí es que el alfa tiene que ser constante. ¿Está bien? Porque si no, lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que hicimos en su caso en la parte cinemática, que es asumir omega como depende del tiempo o tomar como es alfa en función del tiempo para poder derivar esas expresiones. El caso particular de que alfa fuese constante, esto sale para afuera esa expresión, nos conduce a la primera relación omega versus alfa, que es la que está acá arriba, con lo cual luego las siguientes integrales generan justamente estas expresiones que están acá. A lo que voy es que no hay que demostrarlo, ya lo hicimos para la parte lineal, simplemente le estamos cambiando el nombre. ¿Tá? Así que bien, simplemente para repasar este aspecto, esta R en este caso es rotacional, es decir, alfa igual constante, incluye 0, un movimiento rotacional uniforme es aquel en el cual la aceleración angular es nula, y entonces las expresiones anteriores ser reducen a su expresión más simple. Pero bueno, en definitiva, a lo que vale es que tita final es tita inicial más omega 0 por t más... ¿Cómo, perdón? Un movimiento circular uniforme, la velocidad era constante, por ende la aceleración angular era nula. Ahora lo que le estamos agregando es la posibilidad de que el alfa no sea nulo, que tenga un valor, pero que sea constante, como siguiente escalón, digamos. Y el siguiente escalón es todo libre. Te tendrían que decir cómo depende alfa en el tiempo para empezar a hacer cada una de las integrales involucradas, obtener primero omega y luego integrando omega obtener luego tita. ¿Está bien? ¿Siempre vamos a hacer eso ahora o tenemos que saber cuándo es que usamos el MRUA? O sea, ¿cuándo cambiamos la X por el tita y cuándo lo cambiamos? Cuando el objeto rota. Te van a dar un objeto que está girando a determinada velocidad angular inicial, te dicen que ahora tiene una aceleración angular y te piden cuál es la velocidad final de giro. Agarras un disco de tejo y lo pones a girar con la mano. ¿Cuánto tiempo le lleva detenerse? Se traslada el objeto cuando vos lo pones a girar, el disco de tejo arriba de la mesa de tejo, no hay X. El X es constante. ¿Qué es lo que hace el objeto? Girar. Entonces vas a tener que utilizar magnitudes rotacionales para decir qué es lo que pasa con el objeto. Hay un omega inicial, hay un omega final que es 0, vas a tener que hallar cuánto es el alfa para calcular, por ejemplo, cuánto tiempo le lleva a un disco detenerse. Problema típico de segundo control. ¿Ah? A eso voy. O sea, cuando el objeto no se traslada, simplemente rota, o te interesa solo la rotación, vas a tener que hacer este análisis, porque no hay X. ¿Cuál es el X? Si el X no se mueve, es constante. ¿Tá? O te lo da la letra, o vos lo tenés que interpretar de los datos de letra que te dan. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y del omega inicial, omega final, es omega inicial más alfa por t, de estas ecuaciones que se deriva todo, luego despejando el tiempo en una y sustituyendo en la otra, se obtienen las restantes dos expresiones que están aquí abajo. ¿No?
la que no depende de alfa y la que no depende del tiempo. ¿Está bien? Que insisto, ya ustedes implícitamente, no de forma explícita, implícita, la tienen en el resumen de fórmulas ítem 1A. ¿Está? Cambiando tita por X, omega por B y alfa por A. ¿Está bien? Así que todo lo que hicimos para traslación, haciendo la correcta modificación de variables, nos permite utilizar todo el aparataje anterior a esta nueva situación. ¿Está bien? Así que nos importa cómo los objetos van a rotar. Esto lo voy a saltear, voy a volver sobre él la clase que viene, no ahora. ¿Está? Bien, esto lo definimos en la clase pasada y ahora lo vamos a trabajar un poco. Porque básicamente el torque nos dice qué tiene que hacer una fuerza para poder inducir giro. Porque estoy interesado en analizar el movimiento rotacional de un objeto. La clase pasada definimos esa magnitud, que era la derivada del momento angular, concretamente, y allí apareció el torque. ¿Está? Que era el torque respecto a un punto, que era la derivada del momento angular respecto a ese punto en el tiempo. En términos operativos, esto correspondía al producto cruz R cruz F. Para que una fuerza pueda producir rotación, debe generar un torque. Si no hay un torque, entonces no hay capacidad de desarrollar giro. ¿Está? Entonces vamos a analizar algunos aspectos que están directamente vinculados con esa operación que está allí. Para eso, el ejemplo que tenemos allí en la transparencia, ¿está? Tenemos un plano donde se va a mover una varilla, esa varilla se va a ubicar de esta forma, ¿está? Bien. Y tal como dice la expresión, da una fuerza F, ¿cuál es la que puede llegar a generar el mayor efecto? Una que se aplica acá, una F1, que se aplica, digamos, a una distancia R, u otra que se aplica, según F2, a una distancia que es 2R. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? La de 2R, ¿no? Cuando abrimos la puerta. Cuando nosotros logramos abrir la puerta más fácil. Cuando agarramos, ¿no?, del borde de la puerta donde está el pestillo para abrirlo y empujarlo. Si yo tengo una puerta y la quiero cerrar, ¿está? Si acá está el eje, ¿verdad? Para este movimiento es más fácil agarrándolo desde este extremo que hacer fuerza desde acá, ¿verdad? Cuanto más pegadita la fuerza al eje, más me cuesta a mí empujar la puerta, ¿no? Y si lo hago directamente en el eje, no obtengo absolutamente nada. ¿Tá? Así que bueno, tiene su razón de ser el producto R por F. Cuanto más grande es R, cuanto más alejado estoy del eje de giro, más efectiva es la fuerza. Más efectiva es la palanca, ¿no? Por eso cuando utilizamos una carretilla, ¿no?, por eso el mango está bastante alejado, yo consigo más efecto de la fuerza que puedo hacer cuanto más alejado estoy de la rueda, ¿verdad? Genero un torque mayor. A igual fuerza, el efecto de levantar, en este caso concretamente la carretilla. Bueno, esto es una carretilla, ¿está? Ustedes aplican fuerza acá. Acá está el punto de giro de la misma. Bueno, cuanto más alejada está, obviamente más fuerza tengo. Si hago fuerza acá arriba, donde está lo que estamos cargando, si es pedregullo o lo que sea, obviamente me va a costar más. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el objeto rote. ¿Está claro eso? Así que tiene su razón de ser que, de hecho, que el módulo del torque sea directamente proporcional al producto de fuerza por distancia. Eso parece trivial. Así que si tengo que elegir entre F1 y F2, elijo F2. Ahora, para aplicar F2 hay distintas variantes, ¿está? Yo, bueno, cuanto más lejos mejor. Ahora agrego una distinta opción, que es la opción F3, que también se aplica a una distancia 2R. ¿Es lo mismo lo que hace F2 a lo que hace FR? De vuelta volvamos al ejemplo de la puerta. Acá está el eje donde está la bisagra de giro, ¿verdad? Decíamos que la fuerza aquí
lapicera blanca, cuanto es perpendicular y alejado 0, su efecto es mayor. Ahora lo que estamos agregando es una fuerza que va a lo largo del eje. ¿Hace algo que yo me pare en el borde de la puerta y empuje para adelante o para atrás? Al giro no. Entonces no solamente importa la distancia, sino que importa la orientación que tiene la fuerza respecto al eje, concretamente respecto al brazo. De hecho, yo podría tomar una fuerza torcida, una fuerza en cualquier dirección, que ingresa con un ángulo θ respecto al radio como tal, y ustedes pueden ver allí que es la componente F por seno de θ la que efectivamente produce giro, mientras que la componente que va a lo largo del eje, o que pasa por el eje, no genera un efecto neto en términos de giro. ¿Tá? O sea, de acá la componente que es importante, la componente que es relevante, es la componente F por seno de θ y no la componente F coseno de θ. ¿Está bien? Y eso, de vuelta, nos lo recuerda la propia expresión de producto cruz, porque el módulo de R cruz F, ¿tá?, es el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman los dos. ¿Tá? O sea, importa el ángulo θ, importa el ángulo que conforman el vector R respecto a el ángulo θ, ¿tá?, de la fuerza. Si tomo el plano proyección superior, y acá está el eje, este eje que estoy dibujando acá, ¿sí? Si tengo así, de esta forma, la varilla, y estoy generando una fuerza torcida que tiene una componente así, llamémosle paralela, coseno de θ, y tengo una componente que es perpendicular, que en este caso concreto va con seno de θ, bueno, es la que es relevante justamente para este R vector. ¿Tá? Así que cuanto más ortogonal sea la fuerza respecto al brazo, respecto al vector posición, ¿posición de quién? Del punto de aplicación. Ese vector R sale del eje de giro y termina en el lugar donde se aplica la fuerza. ¿Está bien? Así que cuanto más ortogonal, mejor. ¿De acuerdo? Pero entonces, si cuanto más lejos mejor, si cuanto más ortogonal mejor, nos queda una opción. Porque tenemos acá como último ejemplo la fuerza 4. La fuerza 2 y la fuerza 4 son perpendiculares. Están aplicados a una distancia 2R. ¿Son lo mismo? F4, yo agarro el marco de la puerta, me agarro arriba y me cuelgo. Capaz que puedo sacar la eje. ¿Tá? Girará en otro plano, no en el que yo quiero. ¿Dónde mido eso? Es un aspecto más que vamos a analizar ahora, que está directamente vinculado al vector torque como tal. ¿Tá? Si hago eje de giro, varilla, dijimos hoy, esta es la fuerza F2 y esta es la fuerza F4 y este es el vector R. ¿Tá? Acá lo que es importante es hallar el torque. Vamos a hablar del torque 4, de la fuerza 4 respecto al punto O, que es R cruz F4, que es lo primero que vamos a hacer. ¿Tá? Para eso, recuerden, como siempre, ¿verdad? Producto cruz, tenemos que mover los dos vectores para que queden las colas juntas. ¿Sí? ¿Tá? Trasladé F4 hacia abajo, trasladé la fuerza del vector R, perdón, hacia la derecha, en torno al punto de apoyo, o el punto de aplicación, el punto P. ¿Sí? Esos definen, ¿verdad?, un plano perpendicular al plano negro, ¿verdad?, donde está la rotación de la varilla. Perpendicular entonces a ese plano va a estar el vector torque 4, que lo voy a pintar de rojo, que va a estar en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Esa dirección, línea punteada, es perpendicular al vector rojo y al vector verde. Para definir luego el sentido, si el torque va para allá o viene para acá,
tengo que cerrar el primer vector sobre el segundo por el ángulo más chico, ¿no? R es el primero, F4 es el segundo, entonces la única forma posible de hacer eso es poner la palma de la mano detrás de este plano de proyección y cerrarlo de esta forma. Con lo cual, el torque sería entrante a dicho plano. ¿Está? Voy del primero es R al segundo que es F. Con lo cual, de esa forma, el torque 4 es así, ¿no? Perpendicular al eje de giro y en esa dirección. ¿Está bien? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Qué pasa con el torque de la fuerza 2? Bueno, ya hicimos este ejercicio de trasladar R, ahora voy a trasladar la fuerza 2 un poco para arriba, para que de vuelta las dos colas de los vectores R y F queden centradas en el punto P. Tengo que justamente calcular el torque de la fuerza 2 según el punto O. Esto es R cruz F2. El primer vector es R, el segundo vector es F2, ¿verdad? Es el giro. R verde y F azul están en el plano negro, el plano donde está la varilla. Perpendicular va a estar el torque. ¿Está? O sea que la dirección perpendicular está a lo largo de esta dirección, es decir, paralela al eje de giro. ¿Está bien? Y para definir el giro, si va sentido positivo hacia arriba o negativo hacia abajo, de vuelta, voy desde el vector R hasta el vector azul, ¿verdad? Por el ángulo más chico. La palma de la mano tiene que estar arriba del plano de proyección. ¿Está? Así que al cerrar R sobre F2, el torque 2 de la fuerza 2, mejor dicho, es hacia arriba. ¿Está bien? Con esto encontramos que si bien los dos son perpendiculares respecto al vector R, en su máxima distancia, claramente uno genera un torque paralelo al eje de giro, el azul, y otro genera un torque perpendicular al eje de giro, vector rojo. El que efectivamente va a producir giro, habíamos dicho que era F2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para que un torque sea efectivo al giro, tiene que tener un vector que sea paralelo al eje de giro. ¿Está? Así que el torque generado por la fuerza 2 es paralelo al eje de giro, ¿está? Y entonces es efectivo a la rotación. ¿Por qué digo efectivo? Porque va a depender de otras cosas que gire o no. Si hay rozamiento, si hay otra fuerza que hace el torque o no. Lo que sí puedo decidir claramente es que en el caso del torque que genera la fuerza 4, que es perpendicular al eje de giro, entonces no es efectivo a la rotación. Así que, conclusiones, cuanto más grande es la distancia, mayor R, mayor el módulo de torque, mejor. ¿Está? Cuanto más perpendicular sea la fuerza respecto al brazo, más grande es este módulo, mejor. Y además, cuanto más paralelo sea el torque respecto al eje de giro, mejor. ¿Está? Se tienen que dar todas esas condicionantes para yo poder valorar adecuadamente cómo es una fuerza, el torque que genere su capacidad para desarrollar rotación. ¿Está bien? Sí. ¿Why dibujante los torques en el eje de giro? Sí, los proyecté para mostrar justamente cómo son respecto a la rotación. Pero, por ejemplo, cuando hagamos el ejercicio con una ejercicio de desarrollo, ¿tenemos que dibujar el torque en el eje o tenemos que dibujarlo donde juntamos los vectores? Si bien el torque se genera acá, lo proyectamos sobre el eje de giro para ver si es efectivo o no la rotación. Vas a tener que hacer la traslación hacia el eje de giro del objeto. ¿Alguna otra pregunta? Así que bueno, nos va a pasar cuando hagamos balance de torques. No cualquier fuerza va a ser efectivo, un poco relacionada a la pregunta del compañero, respecto a la rotación. Vamos a tener en cuenta aquellos que, respecto al eje en el cual el objeto está rotando, van a sumar o no. ¿Tá? Así que no solo por haber una fuerza tendré que considerar su torque. Acá estamos viendo que no, ¿verdad? Vamos a considerar hacia la rotación solo aquellas componentes que de alguna manera tengan una proyección respecto al eje de giro. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No? Bien.
Sigamos con las analogías. Esto ya lo habíamos planteado al principio, ¿verdad? La derivada del momento lineal es la fuerza, la derivada del momento angular es el torque. Pero sabemos que el momento lineal para una masa puntual o un sistema de partículas, la masa total y su centro de masa, es el producto m por b. No es muy loco pensar que yo podría procurar escribir el momento angular como una forma análoga al del momento angular, que es el producto de una masa inercial o momento de inercia denotado con la letra I, por la velocidad, en vez de lineal, la velocidad angular. ¿Está? Yo le dije la otra vez, el objeto podrá tener masa, como es esta lapicera, que puede ser una varilla. ¿Está? Esta masa tiene masa m, no importa cómo yo la oriente, pero respecto a la rotación no es lo mismo que yo agarre un palo de escoba y lo haga rotar sobre sí mismo, a que agarre un palo de escoba, le pongo un eje perpendicular a su eje y la quiero hacer rotar de esta forma. A este objeto me cuesta moverlo más de esta forma que dejarlo mover sobre su propio eje. Entonces le importa la masa, pero además me importa cómo la masa se distribuye en torno al eje. Cuanto más alejada está la masa respecto al eje de giro, más grande es la inercia rotacional. Cuanto más juntita está la masa respecto al eje de giro, más baja es su inercia rotacional. Y eso es un poco lo que vamos a analizar ahora. M no es I. M es inercia traslacional y lo vamos a llamar inercia rotacional, y es un poco lo que vamos a procurar ahora. ¿Está? Momento de inercia. Así que bueno, como os decíamos, ¿no? P es igual a mb y F es dp de t. Al L lo vamos a escribir como momento de inercia rotacional multiplicado por velocidad angular, sabiendo que torque respecto a un punto es la derivada del momento angular respecto a ese punto respecto al tiempo. ¿Está? ¿Cómo se calcula esa inercia? Bueno, es un poco el ejercicio que vamos a plantear ahora para un disco que está atravesado, una moneda, por un eje de giro que va por un punto O, que no necesariamente está centrado. ¿Está? Así que lo que vamos a hacer para eso, como siempre hacemos en física, yo a priori no sé cómo plantearlo en forma genérica, entonces ¿qué hago? Lo que sé. Divido el sistema en pequeños elementos infinitesimales, pequeños puntos. Definimos la clase pasada lo que era el momento angular para un sistema de partículas. ¿Cómo llevo este rígido un sistema de partículas? Lo corto en pedacitos. Identifico cada masa, la distancia al eje de cada una de las mismas, la velocidad tangencial que cada una de ellas va a tener, para luego tratar de calcular cuánto vale su momento angular total. ¿Está? Así que un poco la estrategia es eso. Defino el L para un punto, que yo ya lo hice, sé cómo se hace, es R cruz P, R por masa por velocidad, y luego generalizo la definición para cualquier otros puntos que están allí representados. ¿Está? Así que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Momento angular para un sólido rígido. Voy a cambiar el plano de proyección, vamos a tener acá el disco, ¿tá? Vamos a tener por acá el punto O, les voy a dibujar aquí lo que es nuestro elemento infinitesimal de masa, delta MI, ¿tá? Como vimos hoy, si el sistema está girando con cierta velocidad angular omega, así, acá tengo el R vector, que va desde el eje de giro hasta el punto de cuestión. Como este objeto va a estar rotando, tiene una velocidad angular, a esa velocidad angular le puedo asociar una velocidad tangencial. Habíamos visto hoy, ¿verdad?, que B era omega cruz R, ¿no? Entonces no tendré B, pero si tengo omega y conozco R, ya conozco B. Si tengo B, entonces el L para un punto, que ya lo habíamos hablado, delta L respecto al punto O, es igual a RI, o sea, la posición de cada una de las masas, cruz el delta PI, que es MI, delta MI, por BI.
Ahora me voy a quedar por un momento con los módulos. Me queda que el momento angular de este pequeño elemento infinitesimal de masa va a ser igual a RI por delta M por BI, que es omega por R. Y para hallar el L total respecto al punto O, voy a hacer la sumatoria de todos estos delta O de igual 1 hasta n. ¿Tá? O sea, vamos a sumar todos los omega por RI cuadrado por delta MI de igual 1 hasta n. Van a haber distintos R. Acá va a haber otro delta M con otro RI, ¿verdad? Con otra BI. Pero, ¿cuál es el denominador común en cada uno de esos elementos que estamos tomando, verdad? Todos tienen de común la velocidad angular, módulo. Así que es lo único que puedo sacar para afuera de esa expresión. Con lo cual, el L total respecto al punto O es igual a omega por la sumatoria de RI cuadrado por delta MI. Es decir, es la sumatoria de cada pedacito de masa por su distancia al cuadrado. Este infinitésimo lo puedo hacer tan pequeño como yo desee, paso del delta al diferencial, la sumatoria pasa a integral. Entonces, la forma más genérica que podemos plantear esta expresión es omega por la integral de R cuadrado de M. ¿En qué? En el volumen de la figura. Y esa expresión, la integral de R cuadrado de M, es lo que hoy hablábamos y se denomina momento de inercia. Inercia o momento de inercia rotacional del objeto respecto al punto O. Porque una cosa que tiene que quedar clara es que esta inercia depende respecto a qué eje esté tomando. De vuelta, no es lo mismo lo que decíamos hoy con la varilla, ¿no? No es lo mismo que la varilla gire en torno a su eje principal o con un eje perpendicular. O que pase por su centro de masa o que pase por su extremo, su extremidad final o inicial. Así que esa es la cosa que tiene que quedar clara desde el principio. La inercia depende de cómo rote el objeto y por dónde pasa el eje de giro. ¿Está? Que eso es algo que vamos a trabajar más la clase que viene. ¿Está claro hasta acá? Entonces, de esta forma, llegamos a esta expresión que decíamos hoy. Poder expresar L como I por omega. ¿Está? En vez de hacer el sistema de partículas, esto es un rígido, vamos a poder calcular la inercia de ese rígido y multiplicarlo por la velocidad angular de ese rígido. ¿Está bien? Así que esa es la expresión generalizada para el momento de inercia. Si les toca lidiar con un sistema finito de partículas, ¿tá? Que no es un continuo, sino que son discretos, masas individuales, bueno, esta expresión obviamente se convierte en una sumatoria del aporte de cada una de esas masas puntuales. ¿Está bien? Así que bien, de esa forma definimos a igual masa, dependiendo cómo la masa se aleja respecto al eje de giro, la inercia puede ser más grande o más chica. Acá está lo que hablábamos hoy. Sabiendo eso, podemos ahora sí completar nuestra tabla de analogías. ¿Está? Estábamos acá arriba. P era masa por velocidad, entonces nuestro análogo L respecto a un punto, el inercia respecto a ese punto por omega. Fuerza de P de T, torque de L de T. Pero, siguiendo allí con esa expresión, ¿cómo? El torque respecto a un punto
es la derivada del momento angular respecto a ese punto en el tiempo. Y ahora sé que el L de un rígido se puede escribir como inercia por omega. Y si el cuerpo sigue siendo un rígido y no cambió su forma, en el tiempo esto no cambia, así que puede salir para afuera de la derivada. Esto se vuelve inercia por derivada de omega con respecto al tiempo. La derivada de omega con respecto al tiempo, ¿quién es? La aceleración angular, alfa. ¿Ah? Entonces, recordando que F es igual a m por a, ¿no? Lo que acabamos de ver es que el torque, en definitiva, respecto a un punto, se puede escribir como inercia en torno a ese punto por alfa. De vuelta, estamos planteando una analogía en lo que es la traslación, la masa, a lo que es la rotación alfa. Alfa no, perdón. Inercia. ¿Está bien? Lo cual nos va a encaminar, para entender la dinámica rotacional, las fuerzas que hay que producen torque, para poder saber cómo rota, cómo es su alfa, un poco la pregunta del compañero. Yo voy a necesitar saber, por ejemplo, un disco, lo pongo a girar, le doy cierta velocidad inicial, cuánto tiempo le lleva a detenerse. Precisaré saber el rozamiento, qué torque hace, conocer la inercia del disco, para saber, bueno, cuánto le cuesta girar en torno a ese eje de giro, para poder despejar la aceleración angular y con ella, por ejemplo, saber cuánto tiempo le lleva a ese disco a detenerse. ¿Por qué? Porque acá no hay traslación, hay solamente rotación en algunos casos. O sea, eso es lo que nos tenemos que acostumbrar a ver. No nos alcanza ahora estudiar lo que se traslada del centro de masa. Necesito saber cómo el cuerpo rota en torno al eje de giro o su centro de masa, ¿tá? Para poder completar lo que decíamos hoy al principio, de que cualquier rígido podrá ser representado como esto. Una composición de movimientos. La traslación del centro de masa, como un proyectil, más la rotación del objeto en torno a su centro de masa. Con esos dos componentes puedo describir la posición del objeto en cualquier instante de tiempo. Traslación más rotación. La traslación ya la aprendimos, ya la evaluamos, ahora nos estamos encontrando con la necesidad de describir la dinámica de ese giro. ¿Está bien? Bien. Y ahora simplemente un par de ejemplos simples. Vamos a retomar los más complicados de la clase que viene, pero para avanzar un poco más rápido hacia la conservación del momento angular, vamos a calcular el momento de inercia de dos casos. Por un lado, una masa puntual pegada a una regla, a una varilla sin masa. O sea, la parte gris no tiene masa, lo único que tiene masa es la masa puntual ubicada a una distancia x. La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale ese momento de inercia? Así que vamos a ver ejemplos de cálculo de momento de inercia. Caso 1. Varilla sin masa con una masa puntual. Así que acá está el eje de giro, acá está la varilla sin masa y tengo una masita puntual que está ubicada a una distancia x del eje de giro. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la inercia en torno al eje? Acabamos de ver que esto siempre se calcula como la integral de r cuadrado de m. Pero acá no hay un continuo, porque podría ser esta varilla azul que no tiene masa. ¿Qué es lo único que acá tiene masa? El punto rojo. Así que esta integral, ¿en qué se convierte? En una sumatoria. Esta expresión se convierte en x al cuadrado por m.
Por lo tanto, la inercia es simplemente esta expresión. Si tuviera otra masita en el otro extremo, pondría además más m por x' al cuadrado. Y así sucesivamente. Voy sumando cada uno de los objetos por la distancia al cuadrado a la cual se ubican respecto al eje de giro. ¿Está bien? Porque no tengo un continuo, no tengo nada para integrar. Acá no tengo masa, no tengo masa, no tengo masa. Acá está toda la masa. Está concentrada en un punto. Entonces, ¿qué sumo? Lo único que tengo. El único elemento a la distancia a la cual se ubica. Igual, acordate que habíamos dicho que para el caso discreto vale esto. Cada masa con su distancia al cuadrado. Acá sería una sola. ¿Está? M a una distancia de x al cuadrado. Y es una sola porque la varilla no tiene masa. Exacto. Ahora vamos a hacer la varilla con masa. ¿Está bien? ¿Sí? Ese ejemplo es relativamente simple. Vamos ahora a un aspecto un poquito más complicado. Varilla con masa uniformemente distribuida, caso 2. Varilla con masa uniformemente distribuida. Mismo eje. Ahora la amarilla sí tiene masa, así que le voy a dibujar ahí una especie de volumen. Voy a decir que esto tiene un largo total L y una masa total M. Uniformemente distribuida quiere decir que cualquier pedacito que yo corte, ¿verdad?, va a tener exactamente la misma masa. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se hace esto? Ya lo hicimos con centro de masa, ya lo hicimos recién para el caso del momento angular. Cuando yo no sé cómo hacer algo a priori porque tiene forma, ¿a qué le asigno la masa? ¿A qué distancia? Porque este pedacito está a L, pero hay unos pedacitos que están a L sobre 2, hay otros pedacitos que están a 0. ¿Qué es lo que hago? Tomo un elemento infinitesimal de masa, a ese elemento infinitesimal le asigno una distancia. ¿Está bien? Y lo que tengo que hacer es simplemente la integral. Al igual que nos pasó en centro de masa, teníamos una integral en masa, que eso no existe, ¿verdad? Siempre lo tenemos que amparar en algo geométrico. Habíamos dicho en centro de masa que en algún momento aparece la densidad del objeto, relación masa-volumen, o relación masa-superficie, o relación masa-largo. Acá, como es una varilla uniformemente distribuida, el hecho de que esté uniformemente distribuida nos permite a nosotros, por ejemplo, aplicar regla de 3. Si una masa M tiene un largo L en la cual se distribuye la masa, un pedacito delta M va a tener un ancho delta R. ¿Está bien? Y de acá, de esta regla de 3, el delta M, ¿verdad?, es este por esto y digo esto. O sea, es M sobre L por delta R. Ya sea por regla de 3 o haciendo uso de la densidad del objeto, yo vinculo masa con un aspecto geométrico. Porque no puedo integrar en masa. Yo necesito integrar en volumen. Y esa información, insisto, o me lo da la densidad, que lo tiene que informar la letra, o me lo tengo que generar yo, como en este caso concreto una regla de 3, ¿está? Así que el diferencial masa es masa sobre largo por dr. ¿Está bien? Con esa relación, ahora sí, lo puedo enchufar acá. Con lo cual la inercia en torno a un eje se convierte en la integral de r cuadrado por m sobre L en dr. Y como siempre, le tengo que decir desde dónde a dónde hay pedacitos y hasta dónde llega. El primer pedacito está a un R igual 0
y los pedacitos van hasta un R igual L. Y ya está. Agrego además que M sobre L es una constante. Era uniforme esto. Así que esto sale para fuera de la integral. Con lo cual me queda M sobre L por la primitiva de R cuadrado, que es, ahí va, Barrow entre 0 y L. ¿Tá? Así que esto me queda M por L cubo sobre 3L. El cubo se va con el L por taxativa, me queda ML cuadrado sobre 3. ¿Tá? Así que la inercia de una varilla con masa, de una regla, cuyo eje pasa por un extremo, vale ML cuadrado sobre 3. ¿Tá? Voy a poner acá que pasa por uno de sus extremos. Porque, ojo, la varilla podría girar en torno a este extremo, en torno a este otro, que es indistinto, porque acá arranca en 0 y termina en L, acá arranca en 0 y termina en L, pero bueno, hay otras opciones, ¿verdad? Por ejemplo, a la mitad, en el centro de masa, o a otra distancia, o a otra distancia. ¿Tá? O sea, importa dónde está el eje. Es eje dependiente y orientación dependiente. ¿Está bien? Si la varilla fuese muy fina, esta varilla, y el eje de giro en vez de estar acá, así, está paralelo a la propia varilla, ¿cuánto vale la inercia para esto? Entonces la inercia vale 0. ¿Está? Si la varilla con masa hubiese estado así, acá el R cuadrado tiende a 0. Así que la inercia en torno a este eje prima, por decirlo así, de la varilla, vale 0. ¿Tiene masa la varilla? Sí. ¿Tiene largo total? Sí. Pero la distribución de la masa en torno al eje que estoy tomando es lo que importa. ¿Está? ¿Está claro? Bien. Si a la varilla anterior le hubiese pegado la masita roja que hemos hecho antes, bueno, la inercia es aditiva, la integral justamente me dice, usted sume todo lo que tiene allí. ¿Tá? Entonces una varilla con la masa pegada, como hicimos hoy, simplemente sería, ¿no?, lo que acabamos de hallar para la varilla con masa, más lo que acabamos de calcular previamente para el caso de la masa puntual. ¿Se entiende? Eso es algo que ustedes también van a poder hacer. La inercia de un objeto la van a poder partir en pedazos, porque es aditiva. Sumo el primer objeto, calculo su inercia, sumo el segundo objeto, le calculo su inercia y expreso así la inercia total. Así como un cuerpo que está compuesto de 3 masas, de alguna manera transita su movimiento como un objeto de masa m total, suma las mismas, lo mismo ocurre para la inercia rotacional. O sea, la inercia rotacional es aditiva, lo da la propia expresión, es una integral. Me dice usted sume. ¿Está? Bien. El caso del disco lo vamos a hacer la clase que viene. Simplemente ahora, y lo mismo el caso del cono, se puede complicar el cálculo de momento de inercia. Lo que están viendo acá es una tabla de momentos de inercia para objetos típicos con los que ustedes se pueden encontrar. Y acá una aclaración. Puede ser que en el control a ustedes se le pida explícitamente que calculen la inercia, como hicimos recién. Calculen la inercia de una varilla en todos los extremos. Ustedes tienen que hacer el cálculo. ¿Tá? Pero si el ejercicio no les pide que calculen eso, la letra a ustedes les va a indicar la inercia del objeto, al menos respecto a su centro de masa. ¿Tá? Eso van a ver abajo, que eso aparece en todos los ejercicios del segundo control, ya sea para la parte de dinámica rotacional o de momento angular, donde dice abajo y centro de masa del cuadrado, y centro de masa del disco, y centro de masa de la esfera, y centro de masa de la varilla. Después veremos si hay que moverlo o no, si hay que hacer alguna operación concreta.
Pero esta información tipo tabla, en principio a priori ustedes la van a tener. Se la vamos a dar como dato del ejercicio. ¿Está bien? Por eso lo que está listado acá ya se puede considerar como información. La varilla en torno a su centro de masa, que no lo hicimos, es ml cuadrado sobre 12. La varilla en torno a su extremo, que es lo que acabamos de hacer, ml cuadrado sobre 3. Bueno, si el objeto tiene volumen, no tiene volumen, si es un cascarón esférico, si es una esfera maciza, tenemos toda la variante de opciones que aparecen allí. ¿Está? Así que bueno, esa parte de la información lo van a ver y les aparece como dato al final de la letra del ejercicio. Insisto, a no ser que el ejercicio les pida calcule el momento de inercia, que puede pasar también. ¿Está claro? Bien. Teoremas. Vamos a ver dos teoremas que son importantes para el cálculo del momento de inercia en distintas situaciones. Justamente es importante para esto que le acabo de decir. Imaginen que tenemos la varilla de hoy. Esta varilla tiene masa M y tiene un largo L. Por acá está el centro de masa y por acá está el punto O. La inercia en torno al punto O de este objeto se puede expresar como la inercia de la varilla en torno a su centro de masa, la que pasa por acá. El punto O está acá. Y el vínculo es un parámetro que no es ni más ni menos que la masa por la distancia al cuadrado. ¿Quién es de? Esto. Si ustedes van a la tabla, habíamos visto que para la varilla, está acá, el momento de inercia de una varilla en torno a su centro de masa, cuando el eje pasa por el centro de masa, es ml cuadrado sobre 12. Si a ese término le sumamos la masa de la varilla multiplicada la distancia que hay entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje que pasa por el punto O, ¿esta distancia cuánto vale? Si la varilla tiene un largo total L, la distancia entre el centro de masa y un extremo, ¿cuánto vale? L sobre 2. ¿Esto cuánto da? Esto es un doceavo más un cuarto de ml cuadrado. Un doceavo más un cuarto, ¿verdad? Multiplico por 3 acá, es 3 doceavos más un doceavo, 4 doceavos. 4 doceavos es un tercio. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? La distancia entre el eje y el centro de masa. Exacto. El teorema de Steiner también se le conoce como teorema de los ejes paralelos. Me dice que la inercia en torno al punto O, que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, es igual a la inercia respecto al centro de masa más m por la distancia al cuadrado.
Esta distancia es la distancia entre ejes paralelos. ¿Está? Yo tengo la inercia en torno a un punto. Acá, por ejemplo, la tableta rotando en torno a este eje blanco. Se me antoja calcular la inercia en torno a este otro eje. Como este eje y este eje son paralelos, la inercia acá es igual a la del centro de masa más esta distancia al cuadrado por m. Insisto, el eje tiene que tener la misma orientación que el anterior, simplemente lo estamos cambiando de distancia. ¿Está bien? Y nos dice algo muy importante que yo lo dije al pasar, al principio de la clase, y que acá queda de manifiesto. Toda vez que yo tenga un objeto girando en torno a su centro de masa, si yo no lo dejo girar en torno a su centro de masa, le muevo el eje a cualquier otro punto, según este teorema, la inercia que va a pasar va a tener que subir. Entonces, cuando el objeto es libre, cuando yo tiro cualquier rígido, sea cual sea su forma, al aire, ¿en torno a qué punto va a girar? Su centro de masa. Porque si girara en torno a otro punto, ¿qué pasaría a su inercia? Sería más grande y no le sirve. Y no es atribuirle sentimientos ni comportamiento a las cosas. Simplemente es como cualquier cuestión. Antes con la masa era la masa que tenía. El objeto no podía cambiar su masa traslacional. Acá su objeto puede controlar su inercia rotacional. El sistema va a gastar menos energía rotando en torno a su centro de masa que rotando en torno a otro punto. Si está libre. Ahora, si yo vengo con un clavo y le fijo el movimiento para que se mueva en torno a su extremo, listo, se va a mover respecto a él. Pero si él tiene la opción de moverse libremente, él solamente va a poder girar en torno al centro de masa. ¿Por qué? Porque de otra forma, la inercia sería más grande. ¿Está? Así que a la hora de elegir, el objeto tiene obviamente la potestad de elegir lo que le convenga en términos rotacionales, que es menor inercia. ¿Está claro? Ese es un teorema. Después hay otro teorema que lo presenta en las figuras planas. Teorema de las figuras planas. Y eso lo voy a hacer rapidito, siguiendo la transparencia porque es más fácil. Esto es un disco con volumen, ¿tá? Digo volumen porque no es una moneda cuyo espesor sea despreciable a priori. Si el objeto no tuviera si se quiere, un espesor despreciable, yo la miro de arriba, veo un X, veo un Y, pero si yo lo miro respecto al eje Z, hay un determinado valor. Pero, si la figura es muy finita, ese Z prácticamente es despreciable respecto a cualquier otra posición. Es decir, que si esto yo lo miro lateralmente, tengo la moneda, tengo nuestro sistema de ejes, X, Z, e Y. Cualquier diferencial masa va a tener un R. El R, según Pitágoras, es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pero si la figura es muy finita, este delta Z va a ser mucho menor que cualquier valor de X o cualquier valor de Y. Con lo cual, este término prácticamente que se va a despreciar. Para ese caso particular, entonces el R cuadrado se aproxima a simplemente X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, si yo lo miro desde arriba, como pone allí el dibujo, cambio ahí el plano de proyección, lo estoy viendo de forma superior, tenemos ahí el XY que tiene de cada uno de esos objetos.
Por lo tanto, en ese caso, la inercia respecto al eje Z que pasa por el punto central, por definición, es la integral de r cuadrado de m, pero como r cuadrado se aproxima a x cuadrado más y cuadrado, esto es la integral de esta suma, y como toda integral de una suma se puede plantear como suma de integrales, el iz va a ser la integral de x cuadrado de m más la integral de y cuadrado de m. Y la integral de x cuadrado de m no es ni más ni menos como la masa se distribuye en torno al eje y. O sea, esto es la inercia en torno al eje y la integral de y cuadrado de m es la sumatoria de todos los pedacitos en y que cada uno de los elementos infinitesimales tienen de masa. Básicamente me dicen cómo se distribuye la masa en torno a la inercia del eje x. Entonces, la conclusión final es que si la figura es muy plana, la inercia respecto al eje z para ese disco es igual a la suma de la inercia respecto al eje x y respecto al eje y. Solo, esto es solo, si la figura z, su profundidad, su espesor, es mucho menor que cualquier largo característico en las otras dos direcciones. Por eso se habla de figuras planas. Aplica para un cuadrado plano, un rectángulo plano, una varilla plana, un disco plano. ¿Tá? ¿Y por qué eso es importante? Porque yo puedo con este teorema cambiar la orientación de la inercia. Puedo calcular respecto a un eje y luego calcularlo respecto a otro. Simplemente para que quede aquí de referencia, si volvemos a nuestro ejemplo, que ya estaba tabulado, no lo calculamos hoy, lo vamos a revisar la clase que viene. La inercia de un disco, ¿tá?, vale mr cuadrado sobre 2. Esto es lo que acabamos de hacer. ¿Está? Este es el eje Z de giro y acá tengo dos direcciones más, la del eje X y la del eje Y. ¿Está? Según el dato de letra, la inercia en torno al eje Z es m por r cuadrado sobre 2, ¿está?, siendo r obviamente el radio que tiene el disco. ¿Está? La pregunta es, ¿cuánto vale la inercia en torno al eje X, que tiene que ser la misma en torno al eje Y? Porque acá yo no tengo forma de hacerlo prolijo, pero imaginen que esto es circular, ¿no? La inercia para que este disco gire un eje así es mr cuadrado sobre 2. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa si a mí se me antoja que la moneda gire en torno a este plano o en torno a este plano? ¿Está bien? Fíjense la simetría, ¿no? Este eje Y pasa por la diametral, pero el eje X también pasa por el diámetro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este giro, así, a este giro? La masa está distribuida igual respecto al eje, ¿verdad? Ahí va. Entonces el inercia en torno al eje X y en torno al eje Y tienen que ser iguales. No sé cuáles son, pero que esto es igual a esto, sí, ¿no? La masa se distribuye igual, como decía el compañero, en torno al eje. Por eso las inercias son iguales. Pero como la figura es plana, y z es igual a x más y x e y son iguales, entonces esto es ix, entonces me queda 2ix. De esta expresión me queda aquí x es igual a a iz sobre 2. Pero y de z yo ya lo conozco, estaba tabulado. Por lo tanto, la inercia en torno al eje X, que es igual a la inercia en torno al eje Y,
no es ni más ni menos que m por r cuadrado sobre 4. Entonces, simplemente conociendo la inercia de un eje, si la figura es plana, puedo conocer la orientación respecto a otro eje. Pero ojo, que no es Steiner, ¿no? Steiner era para ejes paralelos. Acá con este teorema yo puedo cambiar la orientación de los ejes. Insisto, siempre y cuando la figura sea plana. Porque si no es plana, esto no vale y esta igualdad que acabamos de plantear no es, obviamente, correcta. ¿Está bien? Sí. Entendí, ahora lo que hicimos abajo de las integrales. ¿Esto? Eso ahí que, o sea, la de en X te daba la inercia en Y. Sí. ¿Por qué? Imagínate, esto era X y esto sí, ¿no? Imagínate este elemento infinitesimal. Yo en la descomposición esto que está acá se mide con el eje Y, ¿verdad? Y esto que está acá se mide con el eje X. Entonces, cuando yo te digo, calculame la inercia en torno al eje X, es la integral de r cuadrado de m. ¿De quién? De la distancia de los elementos respecto al eje X. La distancia de los elementos respecto al eje X, ¿quién mide esa distancia? Y. ¿Sí? Por eso digo que esto es y cuadrado de m. Cuando hago al revés, cuando yo quiero calcular la inercia en torno al eje Y de este elemento, lo mido con esta distancia, ¿no? La distancia de este elemento infinitesimal respecto al eje Y me lo mide el eje X. Así que esto es la integral de x cuadrado de m. Por eso lo llamé como lo llamé en ese caso. Porque de vuelta, volvemos a lo que es la inercia. ¿Hay masa? Sí. Pero ¿qué es lo que tengo que ponderar yo? La distancia del elemento al eje que yo estoy tomando. Es ahí donde quedan cruzadas las expresiones. Por eso llamamos acá y cuadrado de m y de y, integral de y cuadrado de m y x. ¿Está bien? ¿Preguntas de esto? Bien. Esos dos teoremas quizás lo manejen la clase del taller, depende de cuán rápido vayan. Esto lo vamos a volver a repetir. Lo que vamos a hacer de aquí en más es, habiendo definido la inercia para el rígido, vamos a repostular y ver cómo se trabaja con el cálculo del momento angular respecto a un punto en cualquier situación. ¿Está? Pero en el caso de rígidos. Nosotros, la clase pasada, para el sistema de partículas habíamos llegado a esta expresión que está acá. Que para un sistema de partículas teníamos un término orbital que era R total al centro de masa cruz P total, masa por V centro de masa, más momento angular en torno al centro de masa. Lo que acabamos de aprender ahora es que el L centro de masa lo podemos calcular como inercia por omega. ¿Tá? O sea, aprendimos a escribir de forma más eficiente, porque no está bueno ir sumando el aporte de cada elemento infinitesimal al momento angular. Asumo que hay un rígido, ya tengo un valor tabulado que pudiera buscar, lo multiplico por omega y tengo el segundo término que habíamos denominado componente de spin. ¿Tá? Pusimos la analogía, ¿se acuerdan la clase pasada? La parte orbital y de spin que hacemos en química general, en estructura atómica, ¿verdad? Lo que se mueve el electrón en torno al núcleo con su componente orbital, término de L, que está cuantizado, más difícil todavía, más la capacidad que tiene el electrón de girar sobre sí mismo, que es una, en el modelo clásico es como una esferita, que básicamente tiene dos opciones, o que gira en un sentido horario o antihorario, por lo tanto el spin de ese giro sobre sí mismo proveerá un medio hacia arriba o menos un medio hacia abajo. Y el momento angular total es la suma de esos dos componentes, la parte orbital y la parte de spin. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora para este ejemplo concreto es escribir
en esta situación, ¿tá? Un disco girando con velocidad angular omega y trasladándose respecto al punto O, cómo quedan las distintas componentes orbital y de spin en el caso de momento angular. Así que bueno, lo que decíamos hoy, vamos a escribir el L como I por omega. Y acá, obviamente, va a haber que respetar cuestiones vectoriales, porque cada uno de estos términos va a tener su dirección, su sentido, y hay que ver si los tengo que sumar o los tengo que restar. Tan importante es esto, ¿verdad?, que hace rato que hemos detectado que es una de las cuestiones más difíciles de desarrollar en la parte de rígidos, que ha motivado que en muchos de los ejercicios de múltiple opción solamente, y lo van a ver y lo van a practicar en el taller, y muy probablemente lo vean en el control, de simplemente hallar el L en una situación. ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Porque esta parte falla. Y si ustedes no saben escribir esto, el balance les va a quedar mal. Entonces tienen que saber escribir bien el momento angular respecto a un punto. Porque no es P. P era fácil. Hay velocidad, hay masa, listo. Va para ese lado. No hay mucha opción. Acá las cosas giran, hay dos componentes, hay un producto vectorial involucrado. O sea, hay que hacer toda una serie de operaciones ahí. ¿Tá? Que es por eso que vamos ahora a terminar hablando de esto, para este caso. Así que vamos a calcular el momento angular de este rígido, que es una pelota de fútbol, que está girando en sentido horario y que se está trasladando hacia la derecha. La pregunta es, bueno, ¿cuánto va el momento angular respecto al punto O? ¿Tá? Este es el piso. Acá tengo el objeto rígido, que tiene una velocidad de centro de masa y que tiene una velocidad angular que, como decía, es de sentido horario. ¿Qué necesito yo para plantear el L? Dos términos. Si no se acuerdan, si se lo acuerdan mejor, obviamente, pero lo tienen en resumen de fórmulas, esto se escribe como R cruz P, término orbital, y centro de masa por omega, término de spin. Entonces necesito saber, del punto O al centro de masa, cómo es el vector R. ¿Está bien? Para este sistema me tengo que apoyar en un marco de referencia X, Y y Z. ¿No? Vector Z entrante. ¿Está bien? Primer término, el orbital. Tengo que poner el R, centro de masa, así, lo traslado hasta el objeto, para que coincidan las dos colas del R y del P, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Cerrar del primer vector al segundo por el ángulo más chico. ¿Qué cuál es? Es. Por lo tanto, el término orbital, ¿qué es? Es un vector entrante al plano de proyección. ¿Está? Vamos a ponerlo así. El L orbital respecto al punto O, que es este, el L orbital, es un vector entrante, positivo respecto al eje Z. ¿Está bien? Además, para este primer ejemplo, elegí un ángulo notable, el ángulo es 90, por lo tanto, me va a quedar que el L respecto al punto O es el LO orbital más el L de spin con S o con E, como quieran llamarlo, donde el primer término, como estamos viendo, es más R centro de masa por M por B centro de masa por el seno de 90 grados, que es 1, más y centro de masa por omega. ¿Por qué más y centro de masa por omega? Ahí va. Porque el sentido de giro del omega, en este caso es fácil, ¿verdad? Me origina una componente de spin que es entrante. ¿Está claro? Entonces veo el R cruz P, veo el I por omega, si van para el mismo lado, no van para el mismo lado, cómo se proyectan respecto al eje Z o qué giro tiene. ¿Está claro?
está acá porque simplemente hay que aplicarlo de la expresión, ¿verdad? Este es el L centro de masa. Entonces, tengo que saber el centro de masa, que muy probablemente me lo den. El que me da el giro directamente, el sentido, es el omega. Regla la mano derecha, giro horario, entra el plano de proyección. A favor también del eje Z. ¿Está bien? ¿Preguntas de esto? Lo sumamos porque ya si queda decir lo restamos. Exactamente. Que de hecho ahora es uno de los ejemplos que viene. ¿Está realmente claro esto? ¿Sí? Son dos términos positivos. Acá viene el otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora? El término orbital sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cuando cierre R respecto a B centro de masa, me da un término orbital entrante. Pero el I centro de masa por omega ahora, regla la mano derecha, giro antihorario saliente. Con lo cual, el I centro de masa por omega me va a dar negativo. ¿Está claro? Bien. Un nivel de complejidad un poquito mayor. ¿Qué cambia acá? El giro de omega sigue siendo horario, o sea que respecto al eje Z va a ser positivo, ¿no? Eso, todo bien. Ahora el tema pasa por la parte orbital. ¿Está? ¿Por qué? Porque voy a tener que poner el vector azul así. Me va a quedar el objeto acá, el m por b centro de masa así. Y voy a tener que cerrar el primer vector sobre el segundo por el menor ángulo, ¿no? ¿Está bien? Está así, pero bueno. Lo que pasa en esta situación es que los dos son positivos. Igual, la pregunta acá es ¿cuánto vale el módulo de el término orbital? Es el módulo de R centro de masa cruz MB centro de masa, ¿no? Más I centro de masa por omega, ¿está? Versor Z. ¿Por qué digo el módulo? Porque recuerden que esto que está acá es R centro de masa por M por B centro de masa por el seno de alfa, ¿no? Me lo dice la operación matemática, ¿verdad? Pero ¿quién es R centro de masa? Y es para eso nomás que hago esta comparación. Si yo me imagino acá un triángulo rectángulo, así. Esto que está acá, que llamó H, es R por seno de alfa. ¿Está bien? Triángulo rectángulo, acá. La hipotenusa es R centro de masa, este es el ángulo alfa, este es el cateto opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes quieren hacer rápido el aumento orbital, primero que nada no hay que multiplicar módulos. Módulos vale solo si los ángulos son 90. Si el ángulo no es 90, ¿con quién me tengo que quedar? Con esta distancia efectiva. ¿Cuál es esa distancia efectiva? Es la distancia entre un punto y una recta. ¿Qué recta? La que contiene la velocidad centro de masa, por el segmento de recta que va desde la recta al punto donde estoy calculando el momento angular. Yo saco esa foto ahí, saco una foto acá, saco una foto acá, saco una foto acá. Los R's son todos distintos, ¿no? Pero ¿qué mantienen de común? Esta distancia, h.
Cambiará el R, cambiará el alfa, pero R por seno de alfa sigue siendo H. Entonces mi recomendación, y lo van a ver sobre todo en mis resoluciones, es que yo lo que hago es, en vez de hacer este producto vectorial, ustedes tienen esta situación, vienen con el punto O, acá viene el rígido, con cierta B centro de masa y con su velocidad de giro, dibujo la recta que contiene la velocidad. Y digo, el momento orbital es P por esta distancia efectiva, que es la distancia que hay entre la recta y el punto H. ¿Por qué? Porque si hacen la cuenta, R centro de masa, cruz, B, ¿no?, que es el producto de módulos por el seno de alfa, siempre le va a conducir a H. Conclusión, el momento total respecto al punto O es R centro de masa por M por B centro de masa por seno de alfa. Esto es H más I centro de masa por omega. Todo esto versor Z. ¿Está? Los dos positivos. Ya lo hemos visto hoy. Así que no importa solo el R. Es R por seno de alfa. Lo que importa es ese H. ¿Está bien? Le pongo un caso muy simple y ya con esto liquidamos. Si el objeto se hubiese movido por acá, con B, hay un R, hay un B. Pero ¿cuánto es la distancia de la recta respecto al punto? Si coinciden. 0. R por seno de pi o 0 es 0. No hay momento angular. Cuando yo me paro a la altura del centro de masa, el término orbital es nulo. Algo que va a ser muy importante para los balances que luego tengan que plantear. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas de esto? Bueno, dejamos por acá. Tienen taller esta semana y retomamos con algunos aspectos que hoy pasamos rápido la clase del miércoles.